veros aquí a tanta gente y ver cómo os interesáis por la cultura de Villamanrique. Bueno, pues nada, deciros que, como sabéis todos, hoy venimos a la presentación del libro de Fernando, una persona, aunque no nació en Villamanrique, es de Villamanrique porque es nuestro Fernando Cana, al que todos queremos mucho. Y bueno, nos hace mucha ilusión con que esté ahora un poquito más lejos. Pues nada, le tenemos aquí siempre que nos hace falta y él se preocupa mucho de todos nosotros. Así que bienvenidos a todos, vamos a pasar un rato agradable y os dejo con Javier, que va a explicar la historia de Fernando desde que nació. Bueno, eso es muy difícil, pero... Bueno, en breve, ¿vale? Venga, un besito a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a... Yo, como todo en este tipo de reuniones, es costumbre en reuniones como esta empezar por presentar a los autores de las obras. Y aunque Fernando lo conocéis casi todos, no está de más dar algunos datos sobre su persona para quien los desconozca y recordárselos a aquellos que ya lo saben. Fernando Cana García nació en Pozuelo de Alarcón en 1946, pero su familia se trasladó a Villamanrique en 1948, cuando él tenía 2 años. Su padre era de Villamanrique y de aquí eran también su abuela materna y sus antepasados durante varias generaciones, al menos hasta 1800, desde 1800. En Villamanrique vivió hasta 1960, cuando con 14 años fue a vivir a Santa Cruz de la Zarza y luego a Madrid, pero Villamanrique siempre ha sido su pueblo de referencia, porque aquí quedaba la casa de sus abuelos ocupada por su tía Conrada Cana y aquí vivía y vive su hermana Conchi. En Villamanrique no solo transcurrió su niñez y adolescencia, sino que durante su juventud como estudiante pasaba aquí todas sus vacaciones de verano y cuando ya se estableció en Madrid también venía al pueblo en verano y en cualquier fin de semana que en Cartago. Ahora viene con menos frecuencia por residir en Torremolinos, pero también se acerca cuando puede, pues sigue aquí su hermana, su hijo Fernando, su nuera Raquel y su nieta Inés. Todo esto viene a que Fernando Cana conoce muy bien el pueblo, sus gentes. Además, como desde niño le ha interesado todo lo relacionado con la historia, pues desde hace ya muchos años ha estado investigando yacimientos arqueológicos de superficie, libros y documentación en relación con el pueblo y durante los últimos 25 años el archivo municipal. Profesionalmente es historiador, pues está doctorado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido desde su publicación en 2007 como catedrático de enseñanza secundaria en distintos institutos de Madrid, Alicante y Málaga. Dentro de esa profesión, además de dedicarla a la docencia, ha publicado varios libros como su propia tesis con el título de Iconografía de románico burgalés, 2 colaboraciones, Libro de los privilegios de Santa Cruz de la Zarza, en la que también colaboró su esposa Maribel Quijada, e Historia de la Salina de Carcaballana en Villamanrique de Tajo, en la que también colaboró Virginia Seguí. Su último libro publicado fue hace menos de un año, Buenamesor, un enclave en Villamanrique de Tajo con mucha historia. Además, también ha publicado en la revista municipal que editó el Ayuntamiento entre 2008 y 2012, y en las revistas de festejos 45 artículos relacionados con la historia de Villamanrique. Por todo este trabajo de investigación publicada, siempre desinteresada, podemos considerar a Fernando una especie de cronista de Villamanrique de Tajo. En cuanto a este libro, os puedo decir que su precio es 18 euros. A mí me parece ameno, no lo he leído completo, pero me parece ameno y muy interesante. Yo creo que todo aquel que tenemos un cachito de corazón, un cachito de Villamanrique en nuestro corazón, este libro nos acerca a conocer nuestra historia, a conocer nuestros antepasados. Pero bueno, ya como esto es saliendo a otro costal, aquí lo voy a dejar con nuestro cronista, nuestro Fernando Cana, que él sabe mucho más de estos temas. Fernando, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y especialmente a aquellos que se han tenido que desplazar desde sitios, algunos cercanos, como Santa Cruz de la Zarza, que tengo por ahí varios amigos,
de los que conocí allí en los años 60 cuando estudiaba bachillerato, de Madrid, evidentemente, gente que ha venido a escuchar esto y a volverse a ir, poco más o menos, incluso de más lejos, de Bilbao, ha venido unos amigos, eso sí que tiene mérito. Y de la Sierra de Madrid también, Javier y Amelia, que han venido desde el pueblo del Dicharachero, ¿verdad, Javier? Bueno, de Torrelodones, que los que son de mi edad saben a qué me refiero, lo del Dicharachero. Bueno, pues ese es mi sincero agradecimiento a todos vosotros, pero también y especialmente al Ayuntamiento de Villamanrique y a su alcaldesa aquí presente, que han sido pues algunos de los alcaldes, como Marino, que no ha podido venir, y Antonia, que siempre que les he hecho una propuesta de algo, de publicar, de investigar, no han puesto ninguna objeción. Eso lo tenemos ahora. Entonces ahí tenéis la portada del libro, que muchos ya lo tenéis en la mano, y que vamos a seguir pues viendo imágenes que nos guíen un poco en la charla. La primera, esta que la tenéis nada más abrir la portada del libro, que es mi más sincera gratitud a Marino, que digo no ha podido venir, porque está con ciática, y entonces Marino fue el instigador de esta investigación. Es decir, yo he tenido siempre mucha inquietud por la historia de Villamanrique, pero puede que incluso antes Julián, los que descubrieron que había documentos muy antiguos, y fue Rafa también el que descubrió documentos muy antiguos y me avisaron y me dijeron, oye, que mira lo que hay aquí, que en principio era un paquetón así de alto, pero que luego se convirtió en 20 y tantos paquetones así de altos, con más de 2.000, 2.300, 2.400, no recuerdo bien el número exacto, de documentos, algunos de ellos de 200 páginas, o sea que muchos miles de páginas, ¿verdad? Y yo con mucha paciencia los fui escaneando, leyendo, haciendo fichas, todas esas cosas. Bueno, pues eso fue gracias a la ayuda del ayuntamiento, o sea, Marino, Antonia, el secretario, que no está, y Rafa, que está por ahí, entre vosotros, no sé dónde. Esos han sido, en gran medida, los que me han animado a hacer toda esta investigación. Y ahora, en cuanto al libro, ¿qué contenido tiene? Pues mira, está estructurado de esta manera. Primero he introducido un capítulo, una ligera introducción, hablando de por qué se ha escrito este libro y qué contenidos así de forma sucinta tiene, pero luego hay otro dedicado a cómo se repobló Villamanrique a partir de una aldea llamada Albuer, que no Arbuel, sino Albuer. Y a partir de ahí, ya en el siglo XVI, cuando ya Albuer se había dejado de llamar Albuer y se llamaba Villa Manrique, porque quien mandó repoblarla era don Gabriel Manrique, no era Jorge Manrique, no era el maestre de la Orden de Santiago, don Rodrigo, sino un primo de don Rodrigo llamado Gabriel, que estaban todos metidos en la Orden de Santiago. Entonces este don Gabriel, que había sido comendador mayor de Castilla, con sede en Villarejo, pues resulta que le gustó este terreno y dijo, oye, si aquello está vacío, que allí había población y ahora no la hay. Era una aldea abandonada, de lo único que permanecía en pie era la iglesia, conocida como Ermita de Santa María de Albuer. Y entonces se le ocurrió dar la orden de repoblar, porque él se hizo maestre de Viloria, donde estaba encuadrado el pueblo de Villamanrique. El siguiente capítulo es la venta. Una vez que se ha formado el pueblo, que está habitado, que tiene cierto número de habitantes, entre los cuales vinieron a repoblar moriscos de Granada cuando la guerra de las Alpujarras, hubo moriscos expulsados de Granada que vinieron a vivir aquí porque el obispo de Toledo pidió repobladores. Y en Ocaña, que era la cabeza de partido en aquel momento, también. Entonces los distribuyeron. Yo tenía noticia de que habían llegado a Villarejo, porque en Villarejo sí que se conservan documentos mucho más antiguos que aquí en Villamanrique. Pero es que hace 2 meses, un documento que había pedido al Archivo Histórico Nacional me demostró que también había habido moriscos aquí viviendo. Bueno, pues ese pueblo se lo vendió Felipe II a doña Catalina Laso de Castilla.
Y entonces ya veremos ahora cómo se desarrolló todo ese proceso de compra y de conversión en un señorío después. Bueno, otro capítulo es ya los sucesores de doña Catalina. En principio era un señorío, pero los sucesores ya consiguieron ser nombrados condes. ¿Cómo? Comprándolo, evidentemente, en el siglo XVII. El dinero mandaba mucho. Y los reyes vendían todo lo que hubiera, vaya, entre ellos los señoríos. Ya explicaremos el alcance que tiene eso. Por tanto, a partir del 17, de finales del 17, perdón, esto se convierte en el condado de Villamanrique de Tajo. Pero como la compradora primera, doña Catalina del señorío, hizo un testamento enrevesadísimo, pues hubo una serie de pleitos que no quedó más remedio cuando ya juzgaron el pleito que partir en dos el señorío y el condado, y entonces surgió el condado de Villa Castillo. Actualmente condado o conde, ya como condado no existe, pero como conde sí, de Castillo de Tajo, que vive en Argentina, o sea, pues imagináis la cosa como está. Y luego pues termina el libro con cómo fue evolucionando eso durante la mitad del siglo XVIII hasta llegar al siglo XIX, en que se produjo ya el proceso de deseñorialización, es decir, de extinguir los señoríos jurisdiccionales, pero no las propiedades, si las tenían y tal, y entonces ya acabaron vendiendo, porque los condes desde principios del siglo XVIII no vivían en Villamanrique, ni el conde de Villamanrique ni el conde de Castillo. Vivían uno en Córdoba y el otro en Antequera, Málaga. Entonces aquí tenían un encargado que se hacía cargo de todos los gastos y sucesos que hubiera, de nombramientos, de contratos, y que cobraba un 10% de los beneficios en rentas y en alcabalas y en todo lo más que hubiera. Bueno, pues así está estructurado el libro y termina con un capítulo dedicado a las relaciones entre los condes que no estaban aquí y el pueblo, que algunas veces fueron muy buenas. Una vez vino uno de los condes, un Mansilla, y resulta que le prepararon un festejo de recepción, un dineral de aquellos tiempos, para darle un agasajo a él y a sus sirvientes, pero al año siguiente estaban metidos en un pleito con él, porque el conde quería no sé qué, que no le correspondía. Es decir, que en ese capítulo están metidas todas esas cuestiones judiciales que llevaron a que los condes de Villamanrique no tuvieran especialmente buenas relaciones. El de Castillo tampoco. El de Castillo, cuando tomó posesión, ya en el siglo XVIII, se le ocurrió que él tenía derecho a cobrar el paso de barca. El paso de barca era del ayuntamiento, no era del condado de Castillo. Y claro, fue a un pleito y lo perdió. Pero, en fin, que tuvieron todo ese tipo de cosas. Entonces, para ver un poco en pormenor toda esa historia que está recogida ahí en síntesis, pues fijaos en la portada del libro, que dice Villamanrique Condado. En los demás sitios pone Valdelaguna, Fuentidueña, Villalejos, Albanés, no sé qué, Colmenar de Oreja, Villamanrique Condado. ¿Por qué? Yo creo que todo el mundo sabe que en España hay 3 Villamanriques. Está este, de Tajo ahora, entonces se llamaba Ribera del Tajo. Está el de Ciudad Real, Villamanrique a secas, que ese sí que tuvo que ver con el poeta Jorge Manrique, y está el llamado de la Condesa, que está al lado de la aldea del Rocío, y todo el mundo habéis visto alguna vez, aunque sea en televisión, las peleas las que hay entre los de Villamanrique. Pues es Villamanrique de la Condesa, y precisamente la titular de eso no es condesa, sino marquesa. Por tanto, si alguna vez leéis documentos de marquesa de Villamanrique, no era esta, era la del otro Villamanrique. Este era un condado, y fue condado hasta el final, hasta que en el siglo XIX se eliminaron esos privilegios y esos condados. Bueno, entonces, ¿cómo surgió Villamanrique? Ya lo he dicho antes. Hubo una aldea que ya existía en 1086, cuando Alfonso VI de Castilla se la concedió al arzobispo de Toledo. Y eso está escriturado desde esa época, desde ese documento de 1086, hasta bien entrado, hasta
finales del siglo XVIII, siempre era Albuer, así, con H, o sin ella. Podía ser Albuer o Alboer, con H o sin ella. Y el castillo era Castillo de Albuer. Y la iglesia era Iglesia de Santa María de Albuer. Pero ¿qué pasó en el siglo XIX? Por eso digo Arbuel, ¿no? Arbuel es un término que ha surgido de la corrupción de la palabra Albuer. Los que están aquí, que son de Villamanrique y conocen a la gente de Colmenar, saben que los de Colmenar, en ciertas edades, no dicen Colmenar, sino Cormenal, ¿verdad? ¿A que sí? Cormenal. En lugar de cor, en lugar de nar, o de nal. Cambian la R y la L en los dos sitios. Pues aquí pasa lo mismo. En lugar de albuer, han puesto arbuel. La vuelta, por completo. ¿Por qué sucedió eso? Pues seguramente que algún párroco que viniera aquí al pueblo que no lo conocía y le preguntó, bueno, ¿y cómo se llama esta virgen? Pues de Arbuel, porque el pueblo pronunciaba así, pero estaba mal pronunciado. ¿Entendéis la cuestión, no? Bueno, pues eso, yo quiero que os quedéis con esta imagen. Albuer sí, Arbuel no. ¿Quién era ese fundador? Pues el fundador de Villamanrique fue, como ya lo he dicho, don Gabriel Manrique, comendador mayor de Castilla primero y luego comendador de Viloria, porque Albuer, cuando se quedó despoblado, eso lo podéis leer ahí con más tranquilidad, en el siglo XIV, en el XIII especialmente, pero también en el XIV, en el XIII hubo un enfrentamiento entre la Orden de Santiago y los obispados de Toledo y Cuenca. Esto estaba incorporado al obispado de Toledo, y entonces había unas cuantas iglesias que el obispado de Toledo reclamaba que ellos tenían que cobrar de ahí los diezmos y todas las rentas que produjera la parroquia. Y la Orden de Santiago decía que ni hablar. Bueno, pues empezaron a tirar unos y otros. ¿Qué hizo la Orden de Santiago? Como el Papa había dicho que las iglesias de nueva creación se las adjudicaba a la Orden de Santiago, pues empezaron a llevarse gente de o sea, de Albuer, de Alarilla, de Valdepuerco, de Salvanés. ¿A dónde? A Santa Cruz, a Villarrubia, a Villarejo, a concentrar esa población y dejar desiertos los pueblos. Y por si acaso eso no le hubiera dado ya una buena estocada, pues vino una epidemia en el 1348, ¿verdad? 38-48, según en qué zonas, la peste bubónica. Y aquello terminó despoblando todo lo despoblable. Y hay algunos que se despoblaron por falta de agua, como es el caso de la propia Viloria, etcétera. Pero a Villamanrique no le faltaba el agua. A Villamanrique lo que le sobraba era el agua precisamente. Pero estaba entre la espada y la pared con la Orden de Santiago y con el obispado de Toledo, y además le debió pillar fuerte la peste aquella, con lo cual se vació el pueblo. ¿Qué quedó en pie? La iglesia. La iglesia se convirtió para la Orden de Santiago en ermita de Santa María de Albuer. Y cuando don Gabriel Manrique volvió a refundar el pueblo, pues resulta que lo utilizaron como inicio de la iglesia parroquial de Villamanrique. Y hay un escrito de los visitadores de la Orden de 1522 o 23, no recuerdo bien el año, que visitaban todos los edificios que tenía la Orden en la comarca y tal, que estuvieron en Villarejo, en la Encomienda Mayor de Castilla, y bajaron aquí a visitar la iglesia, y la describen, pero dicen, la iglesia o la ermita de Santa María de Albuer ha pasado a ser iglesia parroquial de la nueva población de Villamanrique. Eso está clarísimo. Es decir, eso no se puede discutir de ninguna manera. Bueno, pues fue este señor, este escudo que veis aquí es el de don Gabriel Manrique. Ahora, la Orden de Santiago, una vez que don Gabriel lo había poblado, pues se hizo con el patrocinio de la iglesia y lo había incorporado ya anteriormente a la encomienda de Viloria. Pero claro, Viloria, ¿qué territorio tenía? Pues la gente que se ha movido por esa zona sabe que es un barranco inhóspito, una zona muy seca. Luego estaba Villandín y Albuer. Entonces el terreno, digamos, más potable, más
poblacionalmente envidiable era era lo que entonces se llamaba el ejido de Albuer. ¿Ejido por qué? Porque era una zona que, como se había despoblado, venían aquí a pastar de los pueblos de alrededor, venían los pastores de alrededor y tenían un servicio de agua, el de la Hontanilla, que bajaba hasta el lado de la iglesia, donde estaba la ermita de Santa María de Albuer. Entonces, a don Gabriel Manrique, que debió tener intereses en la vega de los bodegones, en la veguilla de los bodegones, dijo, allí se pueden mandar 50 vecinos. 50 vecinos eran como 200 habitantes, ¿eh? Estamos hablando de vecinos, no de habitantes. Y efectivamente, lo repoblaron. Y él se murió enseguida, esto fue en 1480, pues 1500 y poco se murió. Y entonces fue la Orden de Santiago porque él era comendador de Santiago, ¿eh? ¿Y qué es un comendador de Santiago? Pues hay que tener en cuenta que la Orden de Santiago era un organismo muy complejo y todo ese territorio inmenso que tenían, que empezaba en Paracuellos de Jarama y llegaba hasta la Sierra de Cazorla y el Segura, ocupando gran parte de la provincia de Toledo, de Ciudad Real, de Jaén, todo eso era territorio de la Orden de Santiago. ¿Cómo administrar eso? Dividiéndolo. Y lo dividían en prefecturas, en no sé qué, y en encomiendas. La encomienda era un territorio que le asignaban a uno de los nobles de la orden para que lo administrara. Tenía que rendir cuenta, pero sacaba beneficios, evidentemente. Y luego, además, tenían que reservar pues, ciertas partes de ese territorio para la mesa maestral. Es decir, el maestre de la orden no tenía un territorio propio, pero tenía territorios dispersos por aquí y por allá, y entonces de los beneficios que sacaban de esos territorios es de lo que funcionaba la mesa maestral. Como también estaba Uclés, el priorato de Uclés. También eso no eran monjes guerreros, sino monjes de oración, digamos, y esos monjes tenían que sustentarse de algo. ¿Con qué? Pues con algunas asignaciones de pueblos enteros o, en nuestro caso, buenamesón. Por eso es muy curioso ver que cuando doña Catalina Laso, que hablaremos ahora a continuación de ella, compró el pueblo a Felipe II, resulta que tenía estrictamente el término de Villamanrique sin castillo, sin buenamesón. Castillo se lo vendieron después, buenamesón no lo llegó nunca a comprar porque era del priorato de Uclés, pero tampoco la veguilla de los bodegones, que era de la encomienda mayor de Castilla. Es decir, que en un territorio tan pequeño había 4 demarcaciones jurídicas distintas, ¿eh? Luego ya, esta señora, doña Catalina Laso, compró la propiedad íntegra de Castillo, y entonces ella sí. Y hay que tener en cuenta que lo que compró fundamentalmente fue el señorío. ¿Qué es eso del señorío? Pues el señorío es ejercer las funciones del rey en un territorio. Eso es el señorío. Es como un feudo, es un feudo. Aquí en España, o en Castilla por lo menos, se le ha llamado señorío, pero eso en Francia o en otros países, Inglaterra, etcétera, se llamaba feudos. Que les daba derecho a administrar justicia, nombrar los alcaldes y demás cuerpos que pudieran ayudar al alcalde, alguaciles, etc. Les daba derecho a cobrar los impuestos, a cobrar los impuestos. Y, sin embargo, no eran propietarios de la tierra, a no ser que fueran señoríos territoriales. Este que compró doña Catalina aquí, en Villamanrique, era un señorío jurisdiccional. Y ese señorío jurisdiccional incluso no le permitía actuar jurídicamente en los bodegones, porque eso pertenecía a la otra, ni en Buenamesón, porque pertenecía señorialmente a la Orden de Santiago. Entonces, bueno, pues el lío estaba montado. Ahora, un señorío, digo, era eso, jurisdiccional, pero también el señorío jurisdiccional, en el caso de Villamanrique, suponía una pequeña, si no propiedad, por lo menos derecho territorial a explotar la mitad del monte de Villamanrique
y la mitad de lo que llamaban entonces la dehesa boyal, y que ahora llamamos la morcillera, ¿verdad? Pues eso, la mitad. Con lo cual, el pueblo tenía derecho a la otra mitad, pero andando el tiempo, y eso es otra cuestión que no vamos a entrar en ella, el pueblo, por deudas con la orden, con la encomienda mayor de Castilla, perdió el monte y perdió la mitad de la dehesa que le correspondía. Entonces, ese proceso de señorialización del siglo XVI, cuando ya en Europa, en general, se estaba levantando la señorialización, eso quiere decir que los reyes se iban quedando con esos derechos señoriales que habían concedido sus antepasados, pues aquí pasó lo contrario, que los reyes católicos precisamente habían actuado en ese sentido, derribando torres de castillos, es decir, sometiendo a la gran nobleza. Pero ahora llega Carlos V, se mete en más guerras que puede, y Felipe II también, y empiezan a vender derechos de ese tipo. Y no solamente ese tipo de derechos, sino que en el caso de Villamanrique, incluso vendió el derecho a las alcabalas. Las alcabalas era el IVA de ahora, el impuesto de tráfico comercial. Cualquier cosa que se vendiera, fuera animal, casa, tierra, lo que fuera, tenía que pagar un impuesto. De ese no se libraba nadie, ni siquiera los nobles que se libraban de casi todos los impuestos, salvo que tuvieran algún privilegio concedido anteriormente. Pues doña Catalina Laso de Castilla, que compró primero el señorío de Villamanrique, que compró después la dehesa de Castillo, y esa sí era tanto jurisdiccional como territorial, pues tenía, para redondear su señorío, compró las alcabalas. Y eso dio un follón durante siglos, hasta el siglo XIX, en que se anularon ese tipo de impuestos y les tuvieron que dar unas compensaciones y unas cosas tremendas. Bueno, pues eso está recogido aquí en el libro, no voy a hacer spoiler, como dicen ahora. Entonces, doña Catalina tuvo un fallo gordo. Bueno, un fallo que la mujer no puede hacerlo de otra manera. Pero lo cierto es que fundó un mayorazgo. El mayorazgo es una institución que podían componer los nobles, las familias de la nobleza, incluso gente que no fuera de la nobleza, que consistía en que toda o gran parte de mi fortuna yo se la dejo al hijo mayor. Y además por esta preferencia, primero este hijo, después este, y si fallan los dos, a mi hija tal, o a su marido, o al no sé qué, o a mi sobrino, no sé cuánto. Es decir, había una línea sucesoria clarísima en los señoríos. Bueno, pues esta señora fundó un señorío, dejando como heredero del señorío, que suponía la tercera parte y la quinta de todos sus bienes, no solamente los bienes raíces, las propiedades, sino los señoríos, las alcabalas, todo aquello que había comprado, se lo dejó al hijo mayor, don Diego. Y ahora resulta que don Diego le salió un juerguista de tomo y lomo, se peleó con la madre, ¿verdad? Y entonces, pues, intentó desheredarlo, por lo menos anuló ese señorío y inició otro, dejándole todo al segundo hijo, que se llamaba Juan. Pero antes de morir, la mujer se arrepintió y en el testamento dejó dicho que le dejaba a su hijo mayor, a Diego, el señorío, pero con la condición de que cuando él muriera, los bienes del señorío no pasaran a los hijos de Diego, sino a los hijos de Juan. Se cayó hasta el micrófono. Bueno, en fin, un desastre. Y eso a la vuelta fue terrible, al paso del tiempo fue terrible, porque fue morir ella, en 1590 y tantos, morir ella, y resulta que inmediatamente los dos hijos pleitearon, que me lo ha dejado a mí, que no, que me lo ha dejado a mí, que tú tenías que darle no sé qué y no se lo has dejado, que tú... Bueno, un pleito que se resolvió cuando ya habían muerto los dos hijos, es decir, que fue un nieto el que cosechó el resultado del pleito. Por tanto, los herederos del mayor, de don Diego, se quedaron fuera de juego por completo en ese pleito. Fue un heredero del segundo. Y ese, don Juan Laso de Castilla, consiguió primero
vizconde de Castillo, de Villacastillo, que le llamaban entonces, y pocos años después, ya muerto Felipe IV, de Carlos II, el título de conde de Villamanrique de Tajo, que al concederle ese título de conde le anularon el de vizconde, o sea, la cosa quedó así. Bien, así estuvo la cosa durante 2 sucesiones. A ese don Juan le sucedió, bueno, tenía no sé cuántos hijos que nacieron aquí, le sucedió un hijo llamado José, que murió bastante joven, pero al hombre no le habían dejado casarse porque era de la Orden de San Juan y era de los que había profesado no sé qué, no sé cuántos, no le dieron permiso para casarse, pero tuvo hijos bajo cuerda, ¿no? Entonces intentó que fueran sus hijos, nada, no lo consiguió, porque enseguida se le echaron encima los hermanos y sobrinos. Total, que heredó el condado al final doña Juana Laso de Castilla, que había nacido en Villamanrique, y está su partida de bautismo, y está su partida de la boda, de matrimonio, todo eso está recogido, Pero resulta que al casarse lo había hecho con un señor que, aunque era comendador de Extremera, era un Fernández de Córdoba. Nada menos. Bueno, aquí están las imágenes de Carlos V y Felipe II, que fueron los que vendieron todo, o sea, aquí se vende todo, ¿verdad? Y este es el de los Laso de Castilla, que como sabéis es el escudo de Villamanrique ahora, ¿no? Los que lo hayan visto. Bueno, pues resulta que esa genealogía de los Laso de Castilla, vemos cómo viene de una familia antiquísima que descendían de Pedro de Castilla, de Pedro el Cruel, descendían. Y en un momento determinado, pues se casa esta doña Catalina con su tío, don Francisco, y forman la estirpe de estos 2 individuos, que eran don Diego y don Juan Laso de Castilla. Al don Diego fue al que desheredó y al don Juan al que favoreció al final, aunque tuvieron el pleito. Entre medias algunas hijas, alguna de las cuales fue monja, que además el hermano Golfo, el Diego, se hizo con las propiedades de la monja y cosas por el estilo, es decir, que era bastante buitre el hombre, por lo que se ve. Y a partir de ahí empieza toda la línea sucesoria. ¿Veis? A partir de Francisco Laso, Catalina Laso, Diego, Juan, bueno, pues vemos que Juan, casado con Juana Rivera, pues tuvo un hijo llamado Francisco, con María Villarroel, y de ese Francisco, que fue el que consiguió el primer título de vizconde de Castillo y conde de Villamanrique, nació don José Laso, que fue el segundo conde de Villamanrique, pero como no tuvo descendencia legítima, pues se quedó fuera su progenie, sus sucesores. Y entonces estaba esta Juana Laso, que se había casado con un Fernández de Córdoba, y que, como he dicho antes, aunque nació aquí, se casó aquí, pues este Fernández de Córdoba era, a pesar de poner de Córdoba, era de Granada, pero los Fernández de Córdoba eran descendientes nada menos que del gran capitán, o sea que era una leyenda, la familia aquella era una auténtica leyenda. Y esta doña Juana, pues la mujer vivió allí en Granada y murió allí en Granada y allí está enterrada, y hasta tenéis una foto de la iglesia donde está enterrada y todo eso en el libro. Y bueno, pues tuvo descendencia allí, los que veis a continuación, que es Ana Lorenza Fernández de Córdoba, que murió antes que la madre y por tanto no llegó a ser condesa, que estaba casada con un marqués de un pueblo de Andalucía, no me acuerdo ahora de cuál, pero ahí lo tenéis. Y de ese matrimonio sí que nacieron varios hijos, entre ellos está Francisco Egas Venegas Fernández de Córdoba, y otro más que es Manuel Egas Venegas. Bueno, ahí tenéis el mapa para no perderos. El caso es que así, de don Manuel, llegamos a a Ana Bárbara. En ese preciso momento, uno de los descendientes del desheredado, de don Diego Laso, ¿verdad? Uno de los descendientes se da cuenta que le han timado. Dice, oye, yo voy a presentar un pleito a esta gente porque me han robado el condado así por la cara.
plantea un pleito que se lleva, lógicamente, a las más altas instancias. Primero fueron a la Chancillería de Granada, pero como Villamanrique está aquí, pues tenía que ser la de Valladolid. En fin, después de mucho tira y afloja de pleito y tal, la Chancillería de Valladolid resuelve que efectivamente había habido dos fundaciones, que la primera que había hecho don Francisco, el primero, el que está arriba del todo a la izquierda, era, en parte le correspondía al que reclamaba, que se llama también Francisco Antonio Franquis Laso de Castilla, mientras que por la otra rama el apellido Laso de Castilla ya se había perdido, estaban en quinto, sexto, séptimo lugar, ¿verdad? Bueno, pues ahí hubo un pleito, primero de este Francisco Franquis Laso de Castilla, con don Manuel y con don Manuel Egas Venegas, y luego, como murió don Manuel Egas Venegas, con su hija, con Ana Bárbara. Ana Bárbara, que hay aquí un documento en el ayuntamiento que Rafa y yo cuando lo leímos nos hizo mucha gracia, porque decíamos, sí, hombre, la de los 8 apellidos. Bueno, pues eso, llevaba el Laso de Castilla ya al límite. Y le dieron la razón al Francisco Antonio Franquis Laso de Castilla, le dio la razón. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasaron dos cosas. Primero, que obligaron a la familia heredera a entregarle Castillo, la dehesa de Castillo. Segundo, que como le debían un dinero de no sé cuánto tiempo que calculó el juzgado, pues dijeron, además va a ser señor prendario de Villamanrique. ¿Qué significa señor prendario? Pues que durante unos años tuvo derecho a cobrar las rentas que cobraban aquí los condes. Si ser conde titular era señor prendario. Eso también lo tenéis ahí explicado en el libro y no voy a entrar en más detalles. Y una vez que se ha producido esa división, ya tenemos Villamanrique dividido en dos condados. Condado de Villamanrique de Tajo, condado de Castillo de Tajo, y además Buenamesón, que no era de Villamanrique, sino de la Orden de Santiago, y la Veguilla de los Bodegones, que seguía siendo encomienda mayor de Castilla de la Orden de Santiago. Es decir, que era un galimatías de mucho cuidado, en todos los sentidos. En fin, que los pleitos siguieron entre ellos, y eso está recogido, a lo mejor os va a resultar un poco farragoso el pleito que mantuvieron esta gente entre sí, luego los otros herederos, los Fernández de Córdoba también, porque si mi hermano se había adjudicado esto como mayorazgo y resulta que había una parte de no sé qué, de los juros de Ocaña o de no sé cuántos, que no tenían que haber entrado, bueno, que tuvieron bastantes pleitos y ahí está. Tal. Cuando se solucionaron los pleitos, que era ya casi 1800, pues entraron, vinieron por aquí los dos condes, el de Castillo, el de Villamanrique. A mí me hizo mucha ilusión, iba a decir gracia, pero fue ilusión, llegar a un pueblo que hay cerca de Antequera, que se llamaba Fuente de Piedra, o se llama Fuente de Piedra, y nada más entrar, encontrarme un cartel que dice Palacio de los Condes de Castillo de Tajo. De hombre, qué curiosidad, Palacio de los Condes de Castillo de Tajo. Pues sí, efectivamente, luego he indagado, y efectivamente, los últimos condes de Castillo de Tajo tuvieron allí un palacio, una casa de recreo que iban en verano, ¿verdad? Y que tenía una torre y todo, y muy bien, y que está la foto, la tenéis también en el libro. De manera que sí es cierto que el conde de Castillo de Tajo tuvo. Pero ya en el siglo XIX, como empezaron las reformas liberales, a abolir los señoríos, a abolir los diezmos, a abolir las alcabalas, pues ya hubo un desbarajuste tremendo. Y sí, efectivamente, aquí no salieron perdiendo los condes ni de un lado ni de otro. El Estado liberal no era un Estado revolucionario, era un Estado reformista. Y entonces, pues, pagaron lo que valía la redención de las alcabalas, que ya Carlos III lo había intentado antes, pagaron lo que valían los diezmos, que eran también partícipes de diezmos, porque claro, cuando doña Catalina Laso compró Villamanrique a Felipe II, Felipe II tenía derecho a 2/3 partes de los diezmos. La otra tercera parte era del obispado de Toledo. Y así se mantuvo durante todo el siglo XVIII y parte del XIX. Cuando acababan las cosechas, tenían que hacer una distribución de los granos, y decir, bueno, pues de lo que nos llevamos, que es la tercia, o sea, la 10ª parte, tenemos que hacer 3 partes. Una para el obispado,
otra para el rey, otra para el conde. No, perdón, dos para el rey. Pero como doña Catalina Laso lo compró todo, pues compró los diezmos al total, menos los que le correspondían al obispado de Toledo. Luego, el siglo XIX, pues eso, empezó primero por abolir los señoríos, por abolir todas esas cosas, con indemnizaciones, etcétera, y ya al final del XIX llegó la venta. Como no tenían señoríos, que era un título honorífico, si queréis, y propiedad de tierra tenían muy poca, porque el conde de Castillo sí, el conde de Castillo toda la dehesa era suya, que la arrendaba, llegó a poner toros bravos ahí, con lo cual el ayuntamiento se quejaba, porque decía que por allí, pasando la barca o el vado, te encontrabas caminos que iban a tres pueblos, a la Zarza, a Santa Cruz y a Noblejas, y no sé qué. Bueno, pues que a ver, que hacían toros bravos allí. Cosas de ese tipo están recogidas también, digamos que en el anecdotario. Como está recogida también la anécdota de lo que ya he llamado la condesa ludópata. Esa vivía una cara dura de mucho cuidado. Vivía en Córdoba con su marido y dijo, no, yo me voy a Sevilla, que me va mejor el clima. Y fijaros la diferencia, ¿no?, entre Córdoba y Sevilla. Y lo que hizo nada más llegar a Sevilla fue montar unas timbas de cartas en su palacio que desplumaba allí a Dios y a su madre. Hasta un ministro de los de Carlos III estuvo en coalición con ella, explotando aquel sistema. Y luego un nieto de ella, torero, que ya veréis, un torero de fama, no que era cualquier torerillo, un torero de los mejores de la época, eran 3 toreros de renombre, pues él estaba considerado como el mejor en cuanto a estoqueo, o sea, el que mejor manejaba el estoque. Y que lo menciona hasta en alguna novela de Pérez Galdós, lo mencionan. Y este torero, pues haciendo un viaje de Sevilla a Madrid o viceversa, le salió una partida de carlistas que le quisieron robar, le quiso hacer frente con el estoque de matador, le pegaron un tiro y lo mataron al pobre don Rafael Domingo de Guzmán. Y ya, para terminar, pues el siglo XVIII efectivamente terminó con la venta de ambas cosas. El conde del pueblo o los condes del pueblo no tenían más propiedad que la mitad de la de esa morcillera, porque el monte solo había quedado a la Orden de Santiago ya hacía tiempo. Y eso fue lo que vendieron, la dehesilla y la morcillera. Y también la Encomienda Mayor de Castilla vendió los bodegones y Buenamesón se incorporó al término municipal de Villamanrique, con lo cual quedó ya todo integrado. Y el último apartado, pues es esa venta de la cual, el penúltimo, porque luego termina con las relaciones entre el pueblo y los condes, y esos últimos condes, ya os decía antes que uno de ellos vive en Argentina, o sea, de los Mansilla, que eran los de Castillo de Tajo. Luego uno murió sin descendencia, le heredó una sobrina, un sobrino. Bueno, pues el último de esos, que vive todavía, ese vive todavía, el padre de ese vendió todo, lo de aquí, lo de Antequera, lo de Fuentepiedra, todo, algún precio bastante barato, por lo que pudimos investigar Maribel y yo hace un par de meses que estuvimos allí a hacer fotos y tuvimos la suerte de encontrarnos con una señora cuyo suegro había comprado aquello, y dice que le salió baratísimo comprar aquello. ¿Por qué? Porque tenía prisa para irse. Entonces, lo que vendieron aquí lo invirtieron en comprar una hacienda en Argentina. Y allí sigue viviendo. Si queréis entrar en Facebook y poner Conde de Villamanrique de Castillo de Tajo, y ya veréis cómo sale en Facebook. ¿Y qué más? Pues eso, aquí tenemos algunos escudos importantes que tenéis al dorso del libro, en la contraportada. Este que ves con el moro con cadena al cuello es el de los Fernández de Córdoba, porque Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, fue el que hizo prisionero a Boabdil el Chico de Granada en una batalla en Lucena o algo así, sí, antes de la conquista de Granada, que luego lo soltaron para enredar un poco el reino.
Este es interesante, este plano, que lo tenéis en el libro, porque está marcando el sitio donde estuvo el palacio de los condes. Aquí hubo un palacio, estaba allí, veis esto de aquí en la iglesia, esto de aquí en la calle de la iglesia, la calle del conde, que entonces se llamaba de la Amargura, porque por allí hacían los viacrucis, y entonces se llamaba calle de la Amargura, y estaba ahí, al lado de la iglesia. En un momento determinado, del principio del 19, a uno de los administradores se le ocurrió labrar aquello, porque estaba completamente derribado. Y en el ayuntamiento le dijeron que ni hablar, que no, que esto es de mi señor de toda la vida. Dice, mira, los vecinos de Villamanrique llevan sacando piedra de ahí para construir casas de generaciones en generaciones, así que no vengáis ahora a decir que esto es de vuestro señor, de ninguna manera. Y se tuvieron que aguantar. Y efectivamente, al final el ayuntamiento lo vendió en parcelas pequeñas, que son las casas que conocemos ahora en esa manzana, ¿no?, que está pegada a la iglesia. Y este es el escudo de los Mansilla, que son los últimos condes de Castillo. Bueno, el último es otro que lo tenéis en el libro. Y esto es cómo evolucionó la dehesa de Castillo en toda su historia. Es decir, que lo que está en color más sonrosado o más rojo es la dehesa original, la que compró doña Catalina, y así se mantuvo hasta que compró esa dehesa y las salinas don Antonio Molero, cuando se desamortizaron las salinas, que eran reales salinas, las compró un señor que se llamaba Molero de apellido. Y ese señor al final vendió la parte de Castillo, pero se quedó con la finca que rodeaba, la tierra que rodeaba las salinas, ¿verdad? Y después esa parte la compró alguien de aquí del pueblo, todo, las dos parcelas, de apellido Vara, un Vara. Y ese Vara se lo vendió a un vizcaíno, que por aquí todavía hay nietos de este vizcaíno, ¿no? Ahí está Rafa, a un vizcaíno. Y finalmente la compró, los que sean de mi edad lo recordarán, don Ramón Beamonte, que era un señor que tenía cuadras de caballos, de carreras en el hipódromo de Madrid, no sé qué, y ese completó la finca comprando esa parte que está en verde, que es la barraca, que está en medio de Santa Cruz, porque el término de Santa Cruz entra por aquí. Bueno, pues eso de la barraca lo compró don Ramón Beamonte, y así está ahora la finca, y ya está. Pues